Buenos días, familia de Brilla, amigos, hermanos. Buenos días. Día número 17 Hoy es martes. del ayuno. Bien fácil porque si miras la fecha le quitas uno. Ok. Así que no tenemos el título, ¿verdad? Lo vamos a poner. Hay que no lo vea. Por lo general se ve. Hoy, ¿verdad? Como dijo Eric, es el día 17 del ayuno de 21 días. Y damos gracias a Dios. Hoy es martes 18 de agosto y estamos aquí. Y hoy, cada día nos estamos levantando, estamos a las 6 de la mañana y estamos yendo contra un pensamiento erróneo. Le hemos llamado este ayuno el ayuno contra la incredulidad, porque la incredulidad detiene que nosotros recibamos de parte de Dios. Y la incredulidad hace que nosotros no tengamos una fe pura. La incredulidad anula la fe. Es un obstáculo porque es como estuvimos enseñando, una fuerza Exacto, contraria. cancela. Una fuerza contraria de lectores. Harold, bendiciones. Qué bueno que estás aquí conectado. Dios te bendiga. Amén, buenos días. Así que estamos aquí. Perdonen, ¿verdad? Esto se me hizo. ¡Hey, Larry! Buenos días, Larry. Good morning. y estamos aquí. Entonces, hoy queremos ir contra el pensamiento que dice que mi Dios es pequeño. Mi Dios es pequeño. No hay mucho que se pueda hacer porque Dios es pequeño. Y a lo mejor tú dices, no, pero yo sé que Dios es grande. Tú puedes decir que Dios es grande, pero tus acciones pueden reflejar que piensas que tu Dios no es suficientemente grande para resolver o contestar tu oración. O cosas grandes. O para cosas grandes. Tu pensamiento, no esperes mucho. No esperes mucho porque esta es la situación que hay, esta es la realidad. Así que pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar, a ver qué pasa. Tú sabes, la gente a veces piensa así. De hecho, tú acabas de decir algo importante. A lo mejor tú crees en Dios, pero como yo estaba enseñando el domingo, no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Porque la Biblia dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. O sea, pero no le creyeron a Dios, por eso se apartaron, por eso Lucifer se apartó, porque no le creyó a Dios, no creyó que él era el Dios, que él era el Todopoderoso, que era. Entonces, el reto es ir un poco más allá. Está tremendo que creas en Dios. Ese es el primer paso, definitivamente. Ahora hay que moverse a creerle a ese Dios grande, que no es un Dios pequeño, que es un Dios que se encarga de lo pequeño y de lo grande. Y que a lo mejor piensa gente que no hay mucho que se puede hacer, pero sí hay mucho que se puede hacer porque Dios puede hacer mucho. Amén. Rosalba, buenos días. Buenos días, Rosalba. Su familia, su hermosa familia, Armando, Juan Carlos y Vanessa, que están conectados todos los viernes con Lit. El Señor es maravilloso porque la verdad es que cuando tenemos que entender que Dios es grande, porque cuando el enemigo trata de detenernos, entonces nuestro Dios grande y poderoso hace cosas más grandes. Cuando llevamos quizás 5 meses sin podernos reunir físicamente, pero en nombre del Señor ya en septiembre vamos a volver, gloria a Dios, porque nuestro Dios es grande, es más grande que todo. Y en septiembre ya vamos a poder volver y vamos a orar por eso. Hoy finalmente se comienzan los trabajos de renovación y en el nombre de Jesús queremos que se pongan de acuerdo de que ya a finales de agosto terminan, de modo tal que en septiembre nos podemos reunir. Madre, bendiciones, buenos días. Tengo a Elizabeth Colón por acá, Morales. Amén. Conectada. Tengo otras personas también, Isis pero Morales. cuando me comenten en el chat aquí, pues voy a saber que están por ahí. Sí. Y entonces... Así que ese pensamiento tenemos que ir contra de eso. Tenemos que sacarnos de ese molde. Mi Dios no es pequeño. A veces el mundo nos pone ese pensamiento, la religión. Y todo eso es parte del problema de la incredulidad. La incredulidad viene por diferentes aspectos. Hay rápido la ignorancia. La primero. Cuando uno conoce la palabra, cuando uno conoce la Biblia lo dice. el Dios. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y por eso es que yo decía, nosotros, Dios nos ha puesto enseñar. Ese es porque resulta que la misma palabra dice que en los últimos días muchos tendrán comezón de oír y entonces oirán cosas que no son. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra y a lo mejor alguien que le diga algo bonito, pues se puede desviar, pero no. Religioso, suena lindo, sí.
debes sufrir, tienes que aceptar el sufrimiento porque Cristo sufrió en la cruz y tú tienes que sufrir igual. Tú no eres Cristo, Cristo es Cristo. Al contrario, Ay, tengo Jesús la prueba de pagó. Job encima, tú no eres Job. No dejas de compararte con Job ni con Cristo, tú eres otra cosa. Mi Dios es Mi Dios grande. es grande. Mi Dios es Y entonces grande. esa incredulidad que viene, Mi ese Dios verso es que tú fuerte. estás hablando es importantísimo y me gusta mucho porque dice mi pueblo, o sea, la Ujú. gente que yo amo, la Yes. gente que me ama, la gente que me conoce, perece. No porque yo lo quiero, no porque yo soy pequeño, no porque yo no puedo hacer nada, sino porque le falta conocimiento. Yes. Por eso dice la Biblia que ante todas las cosas adquieres sabiduría, sabiduría de Dios, entendimiento, para que conozcas ese Dios. A mí me gusta mucho, como compartimos el otro día, el Nuevo Testamento está lleno de oraciones que Pablo hacía por la iglesia, y cuando tú Amén. ves todas ellas, como una de ellas que vamos a compartir hoy, él hablaba por entendimiento. Sí, Yo Señor. oro para que el Señor alumbre los ojos de tu Sí, entendimiento, Jesús. para que sepas cuál es la esperanza, cuál es la visión a la cual Dios te llamó y cuáles los recursos que Dios tiene para cumplir esa visión, Amén. cuál es las riquezas de su gloria, de la herencia en los santos. O sea, que todo tiene que ver con la perspectiva en que tú miras las El otro cosas. día leía yo también de que como muchas veces la gente añade refranes populares a la palabra y no Sí. tienen nada que ver. Ujú. Y entonces uno que yo he visto mucho, a Dios solo hay que creerle, no entenderle. Eso es un disparate. Sí, a Dios hay que creerle. Pero también, y uno de tus versos favoritos que lo puedes ¿Ya te lo decir de aprendiste? memoria. No, tú lo vas a decir. Lo usado que se acabó en estos días, ¿ah? Y ya ya está más presente en tu conciencia. Qué bueno. Dilo. ¿Dónde está? Está en el Antiguo Testamento. Está en Jeremías 9, Jeremías 9, verso 23 y 24. verso 23 y 24. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Yes. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme Yes. y conocerme, que yo soy Jehová, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque Gloria a estas Dios. cosas quiero, dice el Señor. Ese verso, más que nunca, a mí siempre me ha gustado. Yo llevo Sí, 20 Señor. años, 20 y pico de años con ese verso bien presente. Una vez lo escuché, me impactó. Pero en esta temporada más que nunca yo lo estaba usando porque todo este revolú que está pasando a Dios no le gusta. No. Y Dios quiere que nosotros seamos parte de la solución. Y tenemos que orar como estamos haciendo. Pero como yo he enseñado en muchos cultos que a la gente no me entiende y a veces hay gente que piensa que yo estoy hablando de política, yo estoy hablando de política, yo estoy hablando de la justicia de Dios. Amén, sí, Tenemos Señor. que hablar la justicia. El hombre La ignorante, palabra, la el palabra. hombre ignorante no conoce la justicia de Dios, no la entiende y cree que saben hacer Ujú. justicia. Y en la tierra no va a haber paz y justicia si no viene de Dios. Amén. Y nosotros tenemos que comunicar y aclarar cada asunto que está allá afuera. Sí, Tenemos Señor. que hablar la justicia de Dios porque nuestro Dios no es pequeño, nuestro Dios Yes. es grande y nuestro Dios no dice, no, pues entonces yo voy a ser el Dios de la iglesita aquí en la esquina y afuera que se caiga el mundo, pero yo soy Dios en este pequeñito. No, Señor, Dios es el Dios de la tierra entera y nosotros tenemos la responsabilidad de comunicar las grandezas de ese Dios, Sí, que es un Dios Señor. grande y que es un Dios que tiene la solución. Él es el que tiene la solución a Y todo. fíjate que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Amén. Y Dios no va a ir en contra de lo que Él creó, de su naturaleza. Claro. Y me explico. Yo, por ejemplo, hay diferentes tipos de personalidades. En mi caso, mi personalidad es analítica. Yo necesito entenderlo todo. Ujú. Yo necesito entender el por qué. Y eso no significa que yo no crea o que Dios no. mío, eso es verdad. Qué cosa. Como Pero- decía un amigo nuestro, qué cosa. Qué asunto. Pero tú lo sabes, yo Sí, necesito entender el por qué. O sea, esa es mi mente analítica. Sí. Y entonces yo creo que eso es un atributo que Dios puso en mí. Y entonces, si Dios es mi mejor amigo, si Dios es mi Dios, si Dios es mi Padre, si Dios es todo en mí, ¿cuánto Él no va? Yo recuerdo en mi caminar como cristiana hace unos cuantos años atrás, pues venían profetas a decirme, no, tú no puedes preguntarle tanto a Dios. Says who? Al contrario, la palabra está llena de respuestas a mis ese verso que preguntas. acabo de decir, que alabes en esto, o sea, ten satisfacción y ten alegría en entenderme, Sí, en Señor. conocerme, o sea, pregúntale a Dios.
Así que sí, y la Biblia lo dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que sí, mi Dios es Yo me grande. imagino que tú eres esa nena chiquita que te dijo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por Pregúntale a mami y papi, no sé si se han levantado, qué? no los veo ¿Y por por ahí. qué? Porque sí. Pero sí, es parte de Amén. de entender. Dios Entonces, quiere que tú entiendas. ahora, mi Dios es tan grande que yo no lo puedo entender en todo. Claro, entonces eso no debe ser un Soy obstáculo limitada, para mi tú moverte mente. con Dios. No es que Exacto. tú te frises hasta que no entiendo, no voy a hacer nada. Eso no es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que es Exacto. un proceso bien lindo, bien hermoso, donde Sí, señor. esa curiosidad te lleva a conectarte más con Dios, a tener más intimidad con Dios. Y Y eso es lo que entonces Dios hay quiere. una revelación espiritual, porque ya no es Claro. mi mente finita. Mi mente finita no puede entender a Dios, Amén. porque mi Dios es grande. Claro. Mi Dios no es pequeño. Si yo solamente me limito a tratar de entender a Dios con mi mente finita, entonces mi Dios se queda pequeño. Claro. Pero entonces yo tengo que entenderlo y tengo que verlo con mi mente, con mi ser espiritual y entender que mi Dios es grande. Buenos días, Andrés, Dios te bendiga. Está Amén. Sara también por aquí. Así que Tengo aquí a Delia Farrulla, compañera de High School, Lili Ibizarri también, Lilian Marí también se conectó. mira, mami Buenos está días, ahí tu mamá también está por aquí y papi. también. Tengo otra gente conectada, pero tengo que entonces esperar a que me Bueno, saluden. por después aquí. ustedes le contestan a Eric si yo preguntaba mucho. Bueno, mami, sí, yo tengo historias, pero no las voy a hacer ahora. Me acordé. Pero eso es bueno, porque eso te desarrolla tu relación. De hecho, nosotros estamos todo el tiempo entendiendo mejor a Dios. Por eso, Yes. eso se llama madurar. Sí, señor. Eso es madurar. Como yo estaba enseñando el domingo, Yes. una de las áreas de madurar es cuando aprendemos por qué hay que dar, por qué hay que ser generoso, porque Dios es generoso. Entonces, eso es un proceso que no todo el mundo todavía ha llegado ahí, pero créeme que vas a tener que entenderlo en un momento dado, igual que las otras áreas de madurar, de orar, de ayunar. ¿Por qué voy a ayunar? Yo era uno que preguntaba esa área mucho al Señor. Yo le Dios, no entiendo el ayuno. No sé por qué. ¿Por qué tengo que pasar hambre? ¿Por Porque qué? tengo que... Porque ese sería tu lado débil, dime. No ¿Por qué tú sé. preguntarías? Porque a mí me gusta aprender las cosas No, bien. porque te gusta comer. Yo le preguntaba, ¿qué tiene que ver yo dejar de comer con ser espiritual? Yo no entiendo esto. Yo por años, yo lo hice por fe, sin Por embargo, obediencia, por obediencia. Fíjate, no dejé de hacerlo. Pero por años estuve buscando entender mejor el ayuno porque no entendía. Y todavía a lo mejor no lo sé todo, estoy todavía aprendiendo. Pero oye, entiendo mucho más ahora que antes. Y eso es lo que me estaban enseñando, por qué ayunar. Si no lo sabes, busca los videos de los miércoles en la noche. Y también los domingos. Que El ayuno no cambia a Dios, el ayuno me cambia a mí. Por eso es que una de nuestras necesidades básicas como seres humanos es el alimento. Claro. Y entonces también las indulgencias, lo que nos gusta. Y entonces cuando nosotros ayunamos y le decimos a nuestro cuerpo, no, esto que te gusta lo vamos a limitar, entonces estás ejerciendo dominio espiritual sobre tu ser carnal. Y entonces entendemos mejor cuán grande es Dios. Claro. Y fíjate, quiero leer en Isaías capítulo 40, verso 26, dice, levanten los ojos al cielo y miren quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército de estrellas, a todas las llama por su nombre y ninguna de ellas falta. Tan grande es su poder, tan poderoso su dominio. Mire, hermano, Dios es Dios es rey. Nosotros cuando caminamos, a mí me gusta caminar como a las 7:30 de la noche por ahí, porque más o menos en esta época de verdad de verano, el sol de la puesta del sol se pone como a las de 8 a 8:30. Y entonces cuando empezamos a caminar por la urbanización con nuestro perro Duque, empezamos a ver los destellos hermosos y la obra de Dios. Y vemos cuán hermoso es Dios. Cómo el mundo puede entender y puede decir que Dios no existe, cuando todos los días Él nos regala un lienzo en el cielo, una pintura hermosa, los colores anaranjados, los colores azul, los colores amarillo, todos los colores. Es una pintura hermosa. Dios nos regala todos los días. Entonces cuando de noche, quizás si vives en el campo que no hay muchas luces y ves la constelación de estrellas, ¿cómo podemos creer que hubo una explicación? No una explosión. No una explosión, el Big Bang. Hubo una explosión, pum.
Y una explosión sin Una sentido. amiga, una amiga fue de ahí salió Una todo. explosión sin sentido creó tanta belleza. Cuando vemos los animales y vemos aún los insectos, algunos insectos que tienen colores hermosos, los pájaros, tantas cosas, mi Dios es grande. El libro de Romanos dice claramente que toda la creación Yes. comunica el valor de Dios, la Gloria verdad a de Dios. Dios, de modo que los hombres no tienen excusa. Sí, Señor. Ese texto es bien impresionante porque deja claro que aún Dios le va a reclamar a todos los hombres porque Él creó el mundo de manera que la misma creación habla de que hay un Dios y que existe. Sí, Señor. O sea que no, así lo dice Romano, no, de modo que no tengan excusa, no hay excusa para no Sí, creer en Señor. Dios. Es porque ha decidido no creer en Dios, porque la misma, como tú dices, tú ves la creación y dices, definitivamente aquí hay algo, aquí hay un Dios. Cuando tú ves un teléfono, tú ves una computadora, tú dices, ay, mira, eso es la evolución, mira, todo evolucionó y se formó este iPhone. Qué lindo quedó, wow, la verdad que el misterio de la evolución, eso es un disparate. Si Sí. tú no lo crees para esas cosas, pues tú sabes que hay un diseñador detrás, sabes que hay un Exacto. creador detrás, hay un trabajo detrás. Oye, la creación es 1000 veces más maravillosa, más impresionante que un iPhone, aunque tú pienses que no. Es impresionante cómo funciona la creación, los ecosistemas, los animales, la vegetación. Y qué maravilloso está el saber. creador detrás. Qué maravilloso saber que dentro de toda esa belleza, dentro de toda esa hermosura, dentro de toda la grandeza que Dios creó, tú y yo somos su obra maestra. Tú y yo somos su obra maestra. Aunque tú no lo creas en esta hora, tú eres su obra maestra. Tú y yo somos su obra maestra. Eso te Porque demuestra fuimos que- creados a imagen y semejanza. Eso te demuestra que de no es un Dios pequeño. No. Que ese pensamiento de no esperes mucho porque Dios no sea así, Dios hace asado, Sí. hay unos límites, ese no es el pensamiento. Fíjate, de dice Dios. aquí que los científicos estiman que hay más de 100.000 millones de galaxias Ujú. y 100.000 millones de estrellas en cada una de ellas. Y Dios las creó a cada una y las llama todas por su nombre. Él es grande. Él es grande. Imagínate. Dios es grande. Así que Él es lo suficientemente grande para quitar el pecado del mundo. El mundo entero. Que aún podemos cometer errores, porque la palabra lo dice que 7 veces al día el justo cae, pero de todas ellas el Señor lo levanta. Y no tenemos que tener temor de ser castigados, de que cometemos un error y viene un rayo del cielo. No, no, no. Porque ya Él pone grandes sueños en nuestros corazones, lo suficientemente grandes como para aceptarlo y creer que Él, el gran Dios, puso un gran sueño en nuestro corazón. Cuando entonces nosotros pensamos, no, es que eso es muy grande, entonces estamos limitando a Dios. Estamos pensando que el Dios que nos llamó, que el Dios que puso ese sueño en nosotros, no es grande y no va a poder conceder ese deseo grande. Así que por eso es que tenemos que quitar la limitación, entender que mi Dios no es pequeño, mi Dios es grande, mi Dios creó el cielo, las estrellas, las galaxias, Dios es el creador del cielo, de la tierra, Dios es nuestro creador. Y ese Dios grande es el Dios que puso sueños grandes en nosotros. Así que tenemos que dejar esa limitación. Escuché una vez un ministro hablando y me impactó mucho, que decía, si tú tienes un sueño o una visión y cuando recibes esa idea, una idea de alcanzar algo, enseguida piensas todas las formas en que lo vas a alcanzar y todos los recursos que ya tienes para alcanzarlo y te das cuenta que tienes todo lo que hace falta, eso no vino de Dios. Ujú. Porque Dios te va a dar cosas que tú no puedes alcanzar con tu fuerza para que sepas que dependes de Él. Yes. Así que cuando tú encuentras una visión, dices, esto sí que yo no sé cómo yo voy a hacer esto. Ah, pues Eso es de Dios. Ese Porque es Dios. entonces no eres tú. No eres tú, te es das Dios cuenta en ti. que si Dios no mete su mano, que si Dios no interviene, que si Dios no te apoya en el proceso, no lo vas a lograr jamás ni nunca. Pues sabes que eso es Dios. Porque de eso se trata, eso nos llama a Dios a creer de fe en Sí, fe, Señor. a crecer en fe en fe. Sí, y Señor. es un riesgo y hay una incertidumbre envuelta, pero ahí es que se mueve la fe. La fe Sí, es Señor. pues la fe, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se Amén, ve. sí, Señor. Efesios capítulo 3, verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Amén. Si nos vamos a la versión Reina Valera, dice, y aquel que es poderoso para hacer Hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero tenemos que recalcar, según el poder que actúa en nosotros. Correcto.
cuán grande es tu Dios. Si tu Dios es pequeño, pues entonces Él está limitado a actuar en nosotros. Si tu percepción de Dios es pequeña, tú Exacto. decides que Dios, Exacto. cuánto espacio le das a Dios, porque Dios no es pequeño, No. aunque tú creas que sí. No. Pero es tu percepción. Si tú percibes que Dios es pequeño, pues como Jesús le dijo una y otra Sí, vez en el Señor. Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, conforme a tu fe será Señor. hecho. Gloria a Conforme a Dios. tu fe será hecho. Tú vas a creer que te vas a enfermar de esto y de lo otro, y del COVID y de lo que sea, pues ahí viene. Y ahí vas a pensarlo. Ahora, si tú no estás creyendo eso, pero como quiera te viene, como nos pasó a nosotros, y tú lo resistes, y tú dices, no, esto no me pertenece a mí, esto no es mío, mi Dios es grande y mi Dios me saca de esta también, Dios te va a sacar. Conforme a tu fe será hecho. Entonces, Amén. tú tienes Sí, que Señor. determinar que tú vas a creerle a Dios. Si tú quieres creer Sí, por Señor. dolor, por problemas, no, pues yo creo que esta va a ser, esta es la vida que hay, esto aquí no hay más mucho que yo pueda hacer. Yo voy a seguir amando a Dios como quiera. No es que no ames a Dios, fíjate. Ujú. Hay gente que ama a Dios, pero no ama su palabra. Hay gente que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Entonces, hay unos niveles que Dios está buscando que tú, porque Él necesita que tú le creas a Él. Sí, Señor. Porque mientras más y mejor tú le crees a Dios, más cosas puede hacer Él por ti y más puede Gloria a levantarte para hacerse conocer ante aquel que no conoce a Dios. Así que no limites a Dios en esta mañana. No permitas que tus metas pequeñas o tus sueños pequeños o tus pensamientos pequeños limiten el poder de Dios en ti. Comienza a soñar en grande. En un momento dado, Dios ha puesto sueños grandes en ti y en nosotros y los hemos desechado porque hemos pensado que no se puede. Pero eso es cuando pensamos que nuestro Dios es pequeño. Entiende que tu Dios y nuestro Dios es grande, poderoso, y entonces permite que esos sueños, esas cosas que a lo mejor tú mismo has echado a un lado, esas cosas que a lo mejor tú mismo has dicho, no, ya no es posible, o no, ya yo no tengo la edad, o no, ya yo no puedo, yo no tengo los recursos, que no eres tú, no es tu edad, no eres tú, es Dios poderoso, Dios grande, que está dispuesto a hacer la obra, como hablábamos el otro día. Caleb, ¿a qué edad fue que le dijo a Josué? Dame la tierra, dame el monte que voy a conquistarlo? Tenía 80 años y ya habían conquistado todo. Era el momento perfecto de Caleb decir, ay, ya yo he hecho mucho, me voy a retirar. Pero él dijo, no, dame el monte que voy a conquistarlo. Y a los 80 años todavía él decía, no, voy a estar activo, porque muchas veces pensamos, ¿verdad? Y aceptamos el sistema del mundo que dice, ya no voy a hacer nada. No, no, no. A lo mejor quizás no tienes que estar trabajando en un trabajo que te consume el tiempo, pero mira, puedes estar trabajando para Dios, puedes estar haciendo la obra del Señor. Así que papi está por aquí. Buenos días, Eli, buenos días. Así que Y la Dios es importancia de grande. tener ese pensamiento es que vas a poder enfrentar los obstáculos con la Yes. perspectiva correcta. Porque obstáculos van a venir en el proceso. Pero si tú tienes el pensamiento de mi Dios es grande, mi Dios Amén. es poderoso, mi Dios Mi es Dios más es que grande, suficiente. Más que Dios es suficiente. bueno. Jehová Nisi, Jehová Sikenú, Jehová Shama. Jehová todos Nisi es los mi nombres. bandera, Mi bandera. sí que no es mi todopoderoso, justicia, mi justicia. Y mi Dios es más que suficiente. Yes. Jehová Jireh, mi proveedor. Yes. La canción que yo tenía, Jehová es mi proveedor, suple mi necesidad. Pero en inglés dice, My God is more than enough, He will supply all my needs, He is El Shaddai, He always looks out for me, yeah, Jehovah Jireh. He is my God. Jehová es más que suficiente. Miren, Yes. yo una vez estuve lanzando la iglesia, nosotros tuvimos muchos retos y hubo muchos pensamientos que venían Yes. y lucha. Yo sé que tú tuviste, yo también tuve, sí. pero uno de los momentos más impactantes para mí fue un momento dado donde nosotros, usted haga lo que pueda hacer, pero cuando esas cosas se trancan, diga, pues como quiera, Dios lo va a hacer. Y Amén. un momento dado buscamos ayuda en un ministerio grandísimo, americano, grande, que hay en esta área, y hicimos las gestiones que teníamos que hacer y Sí, aprendimos sí. muchísimo. Un nos dieron ministro que unos se dedica beneficios. a ayudar a Se lanzar dedica a iglesias. lanzar iglesias. Pero entonces en el proceso nos hicieron unas demandas que iban en contra de nuestros valores morales. Ujú. Y yo te voy a decir una cosa, yo no negocio mis valores Ujú. por nada ni nadie, pero por nada, porque yo amo a Dios por encima de todas las Amén, cosas sí, y Señor. no voy a violentar mi conciencia. Entonces en el proceso nosotros dijimos, no, espérate, gracias por todo este asunto, pero esto que me estás pidiendo Ujú. no lo podemos hacer, imposible. Y cuando me senté con una persona, con un ministro que estaba a cargo de todo este proceso, un pastor, yo me di cuenta que se puso así.
Se molestó porque ellos están acostumbrados a que todo el mundo le regala plantecilla. Ay, sí, por favor, porque tienen unos recursos impresionantes, tienen unos recursos de miles de dólares y entonces, en vez de escucharme y presentar yo mi defensa con mansedumbre, como dice la palabra, que traté de hacerlo, no me dejó ni hablar. Me dijo, vamos al punto, yo puedo ir al punto, porque a mí me gusta ir al grano. Y I'm a straight shooter. Y yo dije, no, mi amor, tranquila, déjame expresarme. I'm a straight shooter. Y yo le dije, that's fine, I'm a straight shooter too. Shoot. Yo le dije, tira que yo te voy a tirar para atrás si me sale con algo, no tiene que ser. Y así me dijo, tú puedes hacer esto sin nosotros. Entonces yo en ese momento no entendí, no entiendo porque no venimos a hablar de esto. Tú puedes, y yo, what do you mean? ¿Qué tú quieres decir? Que tú puedes hacer esto sin nosotros. Me estaba diciendo, o haces lo que yo te digo, o te la vas a tener que ver tú solo. Cuando yo me di cuenta que eso me está diciendo eso, me subió y me bajó. Y le dije, you know what? You're right. I can do this without you. Y aquí estamos casi 4 años después. Porque no es el hombre. Porque no es el hombre, es Dios, y Dios es mayor. Quizás me dio más trabajo, nos dio más trabajo, obviamente, porque estamos sin unos recursos pero a mí no me importa, yo le voy a creer a Dios. Y mi Dios no es pequeñito, mi Dios es grande. Y en ese proceso yo pude entonces no someterme a opresiones, a cosas que el hombre muchas veces quiere en su ignorancia, porque es un hombre de Dios, una persona de Dios, pero tiene momentos y tiene momentos, igual que todos nosotros. Somos humanos y esa humanidad se mete, esa carnalidad se mete. Señor. Entonces yo pude entonces creerle a Dios y decir, espérate, es que mi Dios no es pequeño, Amén. mi Dios es más grande que tú y todos tus recursos, 10 veces más grande. Yes. Y yo conozco a ese Dios en ese momento hace ya casi 30 años, o sea, Sí, señor. yo he pasado muchas con Dios ya yo conozco a Dios, it's too late for that. Así ¿Entiendes? que es importante que pienses en grande. O sea, cuando tú entiendes entonces que Dios es tu proveedor y no el hombre, pues entonces nosotros pudimos seguir adelante, aún sin necesariamente el apoyo financiero de un ministerio grande. Y después Dios tocó a otras personas, nos ayudaron por otro lado, Sí, otros ministerios, sí. y otras, o sea, Dios siempre tiene recursos, Dios siempre tiene planes. Sí, O sea, señor. si un plan se te cierra por un lado, tranquilo, que Dios abre, tiene 10 detrás, y así pasó Sí, con señor. nosotros, quizás no nos ayudaron ellos, pero otra gente nos ayudó, otras Eso personas, así. tenemos hermanos en la iglesia, Sí, todavía señor. al día de hoy, unos líderes espectaculares, Sí, señor. gente que nos ayuda financieramente, nos ayudan en su trabajo. Sí, Dios señor. tenemos un equipo brutal, un equipo excelente, y ese es Dios. Sí, No señor. me hizo falta ellos, me hacía falta Dios, y Dios, he came through, y nos trajo gente, y tenemos un equipo precioso que nos ayuda hasta el día de hoy. Así que piensa en grande. Renueva tu mente al lenguaje de Dios. Por ejemplo, el Salmo 2 dice, pídele a las naciones, pide a las naciones. Amén. Pídele, en Marcos 11 dice, habla a la montaña. En Génesis 15 dice, le dijo Dios a Abraham, tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas del mar. En Números 13 dice, tú poseerás la tierra. Y así sucesivamente, Dios usa lenguaje grande y nos da grandes sueños. Sueña en grande, no limites a Dios. Tu Dios no es pequeño, tu Dios es grande, pide en grande. Ponte tus aves, ¿verdad? Hace como más de 10 años hubo una revelación de la oración de Jabes y un libro bien bonito que habla de la oración de Jabes que decía, Señor, bendíceme de verdad, extiende mi territorio, ensancha mi territorio. Pídele eso a Dios hoy, no te limites, rompe ese esquema. O sea, imagínate tú que la oruga decidiera, ay, pero es que yo estoy tan cómoda aquí, yo estoy tan cómoda en mi cocún, ¿verdad? La oruga. Y entonces, que de hecho las orugas son hermosas. Yo recuerdo las orugas así con sus lineecitas amarillas, el gusano de la oruga, y que dijera, no, yo estoy aquí cómodo. Y la oruga solamente puede arrastrarse por la tierra. Pero de repente la oruga decide ensanchar, decide aceptar el diseño de Dios, decide aceptar el sueño de Dios y rompe ese cocún y rompe y se transforma en una mariposa hermosa y vuela alto, maravilloso Dios. Amén. Así que rompe esa oruga, rompe ese cocún y recibe el sueño de Dios en Recibe el esta sueño. hora. Recibe ¿Cuál es ese sueño Dios. que estás recibiendo? Quizá en estos días Dios te está hablando y te está poniendo unas ideas y tú las piensas que son demasiado grandes. No, ese es Dios. Amén. ¿Cuál es ese sueño? Dios te dice esta mañana, quítale los
límites al sueño, deja que sea yo. Yes. Si ves limitaciones es porque necesitas de Dios para que se cumpla, pues créele a Dios, busca la dirección de Dios y créele y busca que ese Dios en tu vida tú lo veas como ese Dios grande que Él es. Dios Quita es grande. ay, no hay mucho que puedo hacer, yo no puedo hacer, claro, qué chévere que no lo puedo hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Mira, nunca dejes de soñar y de imaginar una mejor vida. En Hechos 2:17 Dios dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Tus jóvenes verán visiones y tus ancianos soñarán sueños. ¿Lo ves? Él dice, los ancianos soñarán sueños, porque incluso a medida que envejecemos, se supone que no debemos dejar de soñar. Dios quiere que sigas soñando, pase lo que pase, que tus sueños sean grandes, que tus sueños sean grandes y que entiendas que el Dios que tú tienes está sentado perdón, en lugares celestiales. Así que cuando tú entiendes que Dios es rey, Dios es poderoso, eso rompe la inferioridad, rompe que nosotros renunciamos a pensar en pequeño. Así que procura ser fiel en lo pequeño. La Biblia dice, si señora, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. No te vas a quedar en lo poco. Yes. Y ese es el pensamiento. Quizás no es todas las cosas, quizás no entiendes todavía todas las cosas, cree que lo vas a entender y Amén. sé fiel con lo que Él tiene. Señor, hasta aquí es que yo puedo hacer, pero yo te voy a creer por cosas más grandes, aunque Señor. parezca difícil, aunque parezca imposible, pero mientras soy fiel en esto, Dios mismo te va a llevar a lo grande. En la adoración, tú sabes que yo comencé tocando guitarra en los ministerios, poquito a poco, pero yo empecé a creerle a Dios por más. Yo no sabía lo que Él tenía, yo no sabía que Él quería que yo fuera director de adoración y cantar adoración, pero fui fiel en eso y le creí a Dios y dije, bueno, Señor, ¿a dónde vamos? Y era una aventura porque decía, wow, yo sé que Dios tiene más, yo sé que Dios no es Amén, pequeño, sí, no Señor. sé para dónde voy, pero voy a ser fiel en esto y voy a buscar la dirección de Dios para ver cuáles son las cosas grandes. Y cuando empezó a mostrarme las cosas grandes, yo me asusté. Yo dije, Señor, yo no puedo hacer esto, yo no tengo las capacidades. Y me dijo, que exactamente, como tú no puedes y lo estás reconociendo, quiero que creas por esto, porque yo en ti soy más que suficiente. Así que vamos a orar, Normita, que ya está el tiempo. Rapidito quería decir, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos renovando un local que alquilamos para poder reunirnos presencialmente, ya que estábamos en una escuela. Y quizás cuando fuimos y vimos el local, yo sé que Eric no estaba muy emocionado porque es más pequeño de lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? No era por lo pequeño, era por la localización. Pero realmente visionamos, dijimos, vamos a hacer lo mejor, vamos a poner lo mejor, pero sabemos que es transicional. Aún sin mudarnos, aún que vamos en septiembre a comenzar, Dios puso en mi corazón que Dios nos va a dar una tierra. Que Dios le va a dar a Brilla una tierra para que podamos en el futuro cercano construir una iglesia, un centro para la comunidad, un sitio donde las vidas sean transformadas. O sea, no solamente 4 paredes donde nos podamos reunir los domingos, sino yo le dije a Eric, yo veo quizás hasta una escuela, yo veo un centro de recreación para niños y para adultos, yo veo algo. Yo veo ministerio de adoración de jóvenes, yo veo ministerio de bailarines para Dios, de danzadores para bailarines para música moderna. Yo veo Dios, algo que ocurra, que haya actividad 24/7, porque la iglesia está para eso, para que nosotros podamos enseñar, para que podamos dar alimento. Eso es soñar en grande, no limitar a Dios, sino que soñar en grande. Mientras más grande es tu sueño, más personas Aleluya. afectas positivamente. Sí, Señor, y esa es la bendición, que tú te conviertes en un dador Gloria en a todas Dios. las áreas. Y eso es lo que Dios quiere, convertirte. Por eso le dijo a Abraham, te bendeciré Sí, y Señor. tú serás bendición. Mira, tengo por aquí a Robert Mangles, my brother. Qué bueno que estás conectado. Sí, señor. Y a Jorge Luis Díaz. Wow, tanto tiempo, hermano. Qué bueno que estás por ahí. Y a Chichi Francisco Cádiz. Y yo tengo por aquí también Qué bueno. a Carmen González, bendiciones. Tengo a Alba, tengo a Wanda, tengo a Sara, y los bendecimos en esta hora y bendecimos a todos los que van a ver la transmisión. Y vamos a orar porque entiendas que nuestro Dios es grande y Él quiere que sueñes en grande. Amén. Ahora tú oro yo. ¿Está bien? Lloro. Dale.
Padre, te damos Te gracias. adoramos, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres el creador del cielo y de la Aleluya. tierra, de todo lo invisible y lo invisible, Yes, Lord. Señor. Y por eso en esta hora venimos contra el pensamiento limitante Gloria de que a ti, Dios es Señor. pequeño. No, Gloria a mi ti, Dios no Señor. es pequeño, mi Dios es grande. Gracias, Mi Dios creó el cielo, la tierra, mi Dios creó las estrellas. Y mi Aleluya. Dios, Señor, nuestro Dios, pone sueños grandes en nosotros. Amén, Padre. Nosotros creemos Ay, que, yo como aunque hermano, nosotros no Señor. tengamos ahora mismo la visión de qué es lo que Dios quiere con nosotros, Dios pone esos sueños. Reaviva Dios el sueño, reaviva Dios los sueños grandes que tú has depositado en ellos. Sí, que ellos Señor. puedan entender, Sí, que Señor. nosotros podamos entender Sí, Señor. cuán sueños grandes. Enséñanos a soñar en grande, porque tú eres un Dios grande, Aleluya. un Dios que quiere usarnos para grandes cosas. No es por nosotros, sino tú en nosotros, Señor. Aleluya. Tú eres el que actúas el poder en Gracias, nosotros. Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, Gracias, Padre. porque no vemos la Gracias, limitación, no vemos edad, no vemos condición física, sino que Dios en nosotros, el poder de Dios en nosotros es el que actúa. Gracias porque tú reavivas los sueños grandes. Gracias, Señor, porque tú obras en cada uno, Señor, de los que nos oyen ahora mismo. Sueños grandes, los sueños de Dios se reavivan, los sueños de Dios se reactivan y el poder de Dios que actúa en nosotros, porque Dios es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios puede sanar el cáncer, Dios puede usarte de manera poderosa, no importa donde tú estés. Dios te protege en medio de la pandemia. Dios te usa como maestra. Dios te usa como como ama de casa. Dios te usa en tu comunidad. Dios te usa en tu iglesia. Dios te usa en el ministerio. Dios te usa en tu profesión. No mires las noticias. No mires lo que está pasando. No mires, no limites a Dios. Cree en el poder de Dios en esta hora. En el nombre de Jesús. No uses como excusa la montaña. No le digas a Dios que grande es la montaña. Dile a la Gracias, montaña que tu Dios no es pequeño, cuán grande es tu Gracias, Dios. Jesús. Y háblale a la montaña. Yo declaro que te pones violento en el Gracias, Señor, Señor. que entiendes que mayor es el que está en ti que el que está en el Sí, mundo. Señor. Que si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Sí, Señor. Que ningún arma forjada contra ti prosperará, que condenarás Aleluya. toda lengua que se levante en juicio contra ti. Que Sí, tú Señor. y Dios son Aleluya. mayoría aplastante. Levántate, Aleluya. levanta ese sueño delante del Señor. Dile, Señor, yo no sé cómo, yo no veo los Gracias. recursos, pero tú tienes los recursos, tú tienes el poder, tú tienes la forma de hacerlo. Yo lo traigo ante ti, lo pongo ante el altar y te doy gracias porque este sueño que parece imposible, tú haces posible. Yo Aleluya. escojo creerte a ti, no solamente creer en ti. Y ese pensamiento Señor. pequeño lo echo fuera de tu vida en el nombre Sí, de Señor. Jesús. Dios no es pequeño, Dios no es poquito y tú tampoco eres poquito. Tú eres creación maravillosa de Dios y Aleluya. tienes un llamado de Dios, tienes un potencial de Dios Sí, y tienes Señor. dones y talento y dirección de Dios en esta vida. Yo declaro la dirección de Dios, Aleluya. el plan de Dios revelado a tu vida Gracias, para que veas las Jesús. cosas que parecen imposibles y pequeñas que se conviertan Sí, en cosas Señor. grandes en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Así que los bendecimos. Recuerden que estamos hasta el sábado que viene, todos los días a las 6 de la mañana. Juntos oramos, Juntos ayunamos juntos damos, y juntos brillamos. llamos. Bendiciones. Queremos. Mañana a las 6. Mañana a las 6. Ya mismito.